Una de las grandes preocupaciones relacionadas a la actividad económica y a los números vinculados a la economía argentina pasan por el gasto público y la situación fiscal. Se conocieron con bastante demora los datos de agosto relacionados justamente al comportamiento del sector público y otra vez se encendieron las luces de alarma. Vamos a hablar de esto con uno de los economistas que más sigue la situación de las cuentas públicas y que hace mucho tiempo ya viene alarmando sobre el aumento de este rojo. José Luis Espert, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Te escucho muy bajito, se me puedes oír bastante el retorno. Perfecto, sí, y si no grito un poquito más, pero ya estamos subiendo el retorno. Espert, bueno, ¿qué datos surgen de el balance, digamos, fiscal de agosto, ¿no? Donde otra vez se observa un fuerte aumento del gasto? Bueno, mira, el gasto ha crecido en agosto 49% con respecto a agosto de 2013. En los primeros 8 meses del año el gasto público está 45% por encima de los 8 primeros meses de 2013. A pesar de una recaudación que ha crecido 33% más en los primeros 8 meses de 2014 con respecto a los primeros 8 meses de 2013, el déficit sin la contabilidad creativa que hace el gobierno de poner a las ganancias del Banco Central que son transferidas al Tesoro, las ganancias del ANSES que también se transfieren al Tesoro, que son en realidad un financiamiento del déficit y no un ingreso, como si fuera el IVA y ganancias, o sea, repito, sin tomar en cuenta esta contabilidad creativa como lo marca el manual de las finanzas públicas de cualquier institución financiera internacional como el Fondo Monetario, el déficit fiscal de los primeros 8 meses de 2014 ha sido 3 veces superior, ha sido el triple de grande con respecto al déficit de los primeros 8 meses de 2013. O sea, tenemos 200% de aumento del déficit fiscal bien medido en nación solamente, en nación, primeros 8 meses de 2014 con respecto a los primeros 8 meses de 2013. En términos del producto, el déficit fiscal pasó 8 meses contra 8 meses de 1,8 puntos del producto a más de 4% del producto. Así que un deterioro que, bueno, preocupa y sin duda está detrás del problema que tenemos en Argentina hoy de una economía con fuerte recesión, pérdida de reservas y alta inflación. Bueno, hay que reconocer que el gobierno ha sido consecuente con lo que la propia presidenta y ministro de Economía habían anunciado, ¿no? Ellos hablaron de que ante la falta de inversión privada, lo que había que hacer es inyectar más dinero del sector público. Y eso es lo que han hecho. Sí, lo que pasa es que acá se confunde la falta de inversión privada con un hecho donde el sector privado no quiere invertir porque no tiene ganas y por lo tanto el sector público pasa a reemplazar esa inversión privada que no ocurre. Acá no estamos en un contexto keynesiano, digamos, riguroso y literal como Keynes lo pensó allá por la crisis del 30. Dicho sea de paso, siempre es bueno repasar un poco lo que dijo aquel economista brillante que fue Keynes, porque lo que ha hecho el keynesianismo en general y el kirchnerismo en particular con Keynes ha sido prostituir su palabra. En el momento que Keynes sugirió hacer pozos para después taparlos, o sea, aumentar básicamente el gasto público por más improductivo que sea, era una economía que estaba destruida como consecuencia de la fuga de capitales y la crisis bursátil y bancaria que había sido la crisis del 30, donde las expectativas del sector privado estaban destruidas justamente por la deflación. Acá no estamos en esa situación, acá tenemos una inversión privada que está cayendo y fuerte, pero no como consecuencia de un contexto parecido al del 30. Acá la inversión está cayendo como consecuencia que hay una expectativa muy negativa respecto de lo que viene en materia económica, con una inflación que está entre la segunda más alta del mundo. No es un concepto deflacionario como el keynesiano. O sea, a igualdad de expectativas negativas, hoy contra el 30, aquel que defiende lo que se está haciendo hoy desde el fisco argentino, la gran diferencia es que en aquel momento el mundo estaba en deflación y hoy Argentina es la segunda inflación del mundo. Ahora, Espert, hoy tenemos un sector público que no ajusta, claramente, ¿no? Porque sigue aumentando el gasto bien por encima de lo que aumentan los ingresos, y después un Banco Central que absorbió 80.000 millones de pesos
con un costo, obviamente, porque cada emisión de bonos para rescatar los pesos va con una tasa de interés, y ahora el Tesoro que también toma la posta y empieza a emitir bonos, en este caso ajustados por el dólar oficial. Sí. Todos estos esfuerzos que hace el Central, el Tesoro, para quitar estos pesos del mercado, ¿tienen sentido? ¿Van a tener algún efecto? Porque de lo contrario es muy probable que todos esos pesos que sobran terminen en más inflación, en más presión cambiaria, como ya lo hemos visto además. Bueno, yo creo que habría que pensar en Argentina ya a esta altura en una teoría fiscalista de la inflación, más que monetarista sobre la inflación. Por eso creo que los esfuerzos para bajar la tasa de inflación, haciendo el mismo déficit fiscal que antes, pero saliendo a colocar deuda pública para absorberlo, o sea, cambiar la manera de financiar el déficit, en lugar de moneda con deuda pública, como se sabe que la deuda pública o son futuros impuestos, o es futura emisión monetaria, me parecen absolutamente irrelevantes. O sea, va a ser difícil bajar la inflación en Argentina, y admito que esto puede ser desafiante, aunque se deje de financiar el déficit con emisión, y el déficit que aumenta se financie con más deuda pública. Acá hay que tener claro entonces lo siguiente, más allá de que se pueda estar o no de acuerdo con una teoría mía más fiscalista que monetarista de la inflación. Acá el déficit no para de subir. Ergo, lo que está haciendo el gobierno de colocar deuda pública es para financiar de otra manera el déficit fiscal. En lugar de emisión, más deuda pública. Eso, lo que va a generar a corto plazo, y lo está ocurriendo, es una caída muy profunda de la actividad económica, digamos, ¿no? Y cuando no, a lo mejor tampoco baja sustancialmente la inflación, porque se descuenta que esa mayor deuda pública puede ser más emisión futura si el gobierno sigue en un contexto deficitario, digamos, ¿no? Sí, creo que al final todos los caminos SPER conducen a la cuestión fiscal, ¿no? Porque uno dice, hay presión cambiaria, pero hay presión cambiaria porque el dólar está atrasado. El dólar está atrasado porque hay mucha inflación. Y al final hay demasiada inflación porque sobran los pesos, ¿no? Porque el gobierno no tiene cómo financiarlo y porque aparte, evidentemente, hay una postura poco cuidadosa, ¿no? En materia de fiscal y de gasto. Por lo tanto, al final de toda esta película concluimos en que la génesis de todo esto pasa por un gasto que supera largamente la recaudación. Sí, claro, esto es lo que ocurre otra vez. Te diría que esta es la quinta vez en el último medio siglo que estamos frente a la misma encrucijada, frente a la encrucijada de si se le pone el cascabel al gato del gasto público o no se lo pone, y vamos hacia una corrección muy fuerte del tipo de cambio, como ocurrió tantas veces en el pasado, de hecho 4 antes que esta, para licuar gasto público y volver a tener un fisco que tenga un déficit que sea más o menos financiable y una posterior baja que sea sostenible. Esto ocurrió con el Rodrigazo, ocurrió con el fin de Martínez de Oz, ocurrió con el fin del Plan Austral y ocurrió con el fin de la convertibilidad. En algún momento el déficit fiscal, independientemente de cómo haya sido financiado en la transición, deuda pública o emisión monetaria, al percibirse que es insostenible, genera un cambio de portafolio de todos los agentes económicos, de pesos o de lo que sea denominado en pesos a dólares. No, es lo que está pasando hoy. Creo que a esta altura todo el mundo sabe que el dólar oficial está atrasado y que se va a terminar adecuando. Claramente Axel Kicillof quiere demorar ese proceso, no reconoce este atraso cambiario, como en su momento tampoco lo reconoció Marcó del Pont y otros presidentes del Banco Central. Y antes Cavallo incluso. Claro, en otras etapas, no lo reconoce y quiere postergar la devaluación, cosa que tal vez consiga y va a pasar tal vez para otro gobierno, ¿no? Reconocer cuál es el verdadero valor del dólar. ¿Es posible que Kicillof se salga con la suya y transite el último año en esta circunstancia, es decir, sin tocar demasiado el tipo de cambio y tal vez contando con algún financiamiento internacional si se acuerda con los holdouts? O sea, ¿este puede ser el escenario factible? Mira, Pablo, si se logra un acuerdo con los holdouts, puede ser que Kicillof, sin una caída dramática en 2015 a nivel de actividad, se salga con la tuya. O sea, Kicillof tiene que tener claro que para que se salga con la suya de no tocar el dólar oficial o de tocarlo poco, digamos, durante el año 2015, yo diría requiere de dos cosas. Sí o sí acordar con los holdouts para, no sé si recibir demasiada plata, pero sí para parar con la fuga de capitales. Yo creo que lo que mejor se puede esperar si se acuerda con los holdouts no es que entre mucha plata a la Argentina, sino que pare la fuga. Vos viste lo que es el récord del dólar de ahorro.
el dólar ahorro no para de batir récord, o sea, el dólar ahorro desde que comenzó no solo crece, sino que si mirás bien las gráficas y haces los cálculos correspondientes, crece a tasa creciente. Yo creo que lo que más podemos esperar, a lo mejor, si hay acuerdo con Hollander, es a parar la fuga de capitales. Yo diría, si Kicillof pretende cerrar 2015 sin una corrección muy fuerte del tipo de cambio y sin un derrumbe en la actividad económica, va a tener que acordar con Hollander. Ahora, si no se acuerda con Hollander, y siguiendo tu pregunta, para que Kicillof pueda devaluar de manera razonable durante el 2015 el dólar oficial al 30, como se viene devaluando por ciento por año, 25, 30, tiene que estar aceptando una caída en la actividad más profunda de la que tenemos hoy todavía. O sea, para que quede claro, para que Kicillof logre, sin un derrumbe en la actividad económica adicional al de hoy, su objetivo de no devaluar demasiado fuerte o como lo viene devaluando al dólar oficial, necesita de un acuerdo con Hollander, porque eso lo que mejor podría traer para Argentina es parar la fuga de capitales. Si no tiene acuerdo con Hollander y no para la fuga de capitales, para que Kicillof no devalúe muy fuerte el oficial el año que viene, tiene que estar aceptando una caída de la actividad como la que estamos teniendo ahora sobre el final de 2014, que está cerca del 5%, como mínimo te diría. O sea, estamos en una situación compleja y te lo voy a justificar con un número fiscal, ya que iniciamos esta conversación sobre los números fiscales. El agujero de caja de 2014, incluyendo todos los ingresos y todas las erogaciones de caja que está haciendo el fisco, incluyendo provincias, los pagos de intereses y los pagos de capital impostergables, están en 330.000, 350.000 millones de pesos, 2014. En 2015, si seguimos con este crecimiento del gasto público de 40, 45 y 50% y una recaudación que crezca como está creciendo hoy, ajustada por el caída del PBI, yo te digo, el déficit de caja salta 200.000 millones de pesos más, o sea, a más de 550.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 10 puntos el producto. No, son números tremendos. Yo son números que asustan. Quiero terminar con una reflexión contigo y obviamente escucho tu reflexión final. Me acuerdo en la elección del año 2007, ¿no?, la que gana Cristina. Cristina, la primera elección claro, de Cristina. El gasto público había crecido en los meses de septiembre y octubre, vos lo debes recordar perfectamente, septiembre y octubre del 2007, 2 meses antes, o sea, los últimos 2 meses electorales, había saltado el 40%. En ese momento era ministro de Economía Peirano. Sí. Y Peirano le dijo a Kirchner, esto hay que bajarlo urgente, y de hecho en noviembre y diciembre el gasto bajó a niveles de entre 20 y pico y 25% aproximadamente. Sí. No, o sea, en ese momento, que el gasto creciera al 40% era un escándalo. Sí. Y el propio Kirchner reconoció esto y hizo un esfuerzo para bajar un poco el gasto y llegar más tranquilo a la gestión de Cristina. Ahora estamos hablando de crecimiento del gasto público del 50% en un año que no es electoral y el gobierno le parece que está fenómeno y no me quiero imaginar lo que puede ser el aumento de gasto en el año electoral, ¿no? Cuando el gobierno, tal vez, digamos, ya no va a ser candidata a Cristina, pero va a tener un candidato afín y va a necesitar que la economía funcione y seguramente volcar más plata al mercado todavía. Sí. Bueno, es importante recordar que luego de, digamos, si me permitís una corrección, ahí previo a las elecciones el gasto público llegó a crecer 50%. En promedio en el año creció 40%. El 40% es más para el promedio del 2007 que para septiembre, octubre o agosto, septiembre. O sea, hoy el gasto público ha vuelto a crecer a la velocidad que creció en los meses previos a la primera elección de Cristina Kirchner. Ahora, no es casual. Está bien que está la crisis de Lehman en 2008, la eliminación de las FJP en octubre de 2008, que se anuncia para 2009, la crisis con el campo de marzo de 2008, pero ahí, cercano a 2007, ya estuviste en los últimos años de crecimiento del programa económico. No es en vano que luego de semejante crecimiento del gasto público, 40% en promedio entre 2007 y 50% en los meses previos a la elección de Cristina, que ya el modelo no pudiera generar más crecimiento. De hecho, en 2011 ya empezaste con recesión directamente y Argentina hace 3 años que ya está con caídas de la actividad económica leves 2012 y 2013 y muy fuertes en 2014. Así que haber llegado, haber vuelto en algún lugar a los niveles de crecimiento del gasto público jamás visto durante la última década de los meses previos a la primera elección de Cristina, en algún lugar te explica que la actividad económica se esté derrumbando ahora como está ocurriendo de cerca del 5%, y
especulando como último salvavidas previo a una corrupción ya muy abrupta, con acordar con holdouts en el 2015, que dicho sea de paso, yo debo decirte, para mí, decir si acordamos o no con los holdouts es adivinar, no tiene ninguna lógica ni el que te dice que no, ni el que te dice que sí, económica, precisa, digamos, es una especulación, porque creo que hay tantos argumentos para que el gobierno cierre como para que no cierre. Si queda tiempo te lo comento y si no, otra vez lo hablamos. Para mí es como se sienta Cristina, ¿no? Lo que Cristina a último momento determine que tiene que hacer o lo que le indica su olfato político. Acá me parece que... Totalmente. Hay muchos que le están diciendo a Cristina que no le queda otra, pero después... ¿Cómo? No, hay muchos dentro del gobierno que ya le transmiten a la presidenta que no le va a quedar otra. Pero hay que ver ella políticamente qué cálculo termina haciendo. Sí, claro. Coincido que es una especulación política que también depende de un tema policial judicial, de cuánto a ella le duele que los buitres están golpeándole los talones allá en Nueva York con un potencial o eventual o teórico dinero negro, ¿no? Otro de los temas para hablar. José Luis, gracias por un placer, este fin de semana. Hasta luego. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.